Hola a todos, muy bienvenidos, muchas gracias por acompañarme en otro video más. Hoy les presento este spa casero para el Día de la Madre. Así de sencillo lo pueden trabajar en casa, que tengo en el momento. Ya ustedes pueden omitir lo que tengo aquí y pueden agregar otras cosas más, otros aceites, otro tipo de cremas, como a ti más te guste. He puesto esta esponja, es natural. Tengo también la toalla de mano. Esta es la toalla para el cuerpo. Aceite de almendras, crema de mano y un jabón especial. Y también he realizado esta bandejita. Tiene Conso Asa y está muy práctica para hacerlo en casa. Así que aquí les presento, ya cómo se ve. Algo muy sencillo, pero muy hermoso también. Tanto la cesta puede servir para muchas cosas. Pueden ubicar así en el baño, en el cuarto, esa cesta después de que desocupemos las cosas que hayamos utilizado en el spa. Así que espero me acompañen y puedan mirar cómo hice en la parte de la bandeja y cómo fui armando también. Vamos a los materiales. Estos son los materiales que estaremos ocupando. Empiezo por aquí. Pintura café. Estaré necesitando aceite de almendras, crema de mano. Tengo también esta esponja natural. Estaré utilizando estas toallas. Esta es de mano y esta es para cuerpo entero. También estaré utilizando jabón de ortiga. Estaré necesitando también un pincel. Estaré utilizando estos dos alambres para asas. Estaré ocupando también esta bolsita que ya está elaborado en el canal para guardar jabón. Y estaré utilizando una bandejita de estas. Ya está puesto el cartapesta. Adelanté el trabajo. Solamente ponen pegamento mezclado con un poquito de agua y ubican el papel periódico. He sacado donde vienen verduras y estaré utilizando como bandeja en la parte de la tapa. Vamos a pintar. Bueno gente, ya está seco. Como pueden apreciar, quedó de esta manera. Quedó así craquelado y me gusta como se ve. Ya listo. También logré ubicar esta parte de la asa. Muy fácil de hacer. Solamente con una puntilla, así como esta. Aquí les enseño. Muy práctico para hacer. Llegan y ponen aquí los dos orificios. Luego insertamos este alambre, doblamos un poquito así y la vamos a unir estas dos. La paso acá. Ahora la doblo hacia acá y ese hacia allá. De ese mismo modo hacemos en este lado. Y ya queda lista la bandeja. Ahora vamos a empezar a hacer el armado para este spa. En la parte de la toalla, la más grande, voy a estar decorando con este lazo. Aquí ya la tengo bien doblada, entonces pasamos por acá
y ponemos este lacito o listón. Aquí me hace un contraste con el color de la toalla. Vamos a ubicar acá así. Este que ya hice también un video, está en el canal para que puedan pasar a verlo. Dejaré el enlace en la descripción del video para que miren cómo lo realicé. Esta es una toalla de mano, entonces hacemos de esta manera. Aquí este aceite de almendras vamos a estar ubicando en este lado, encima de la toalla. Voy a estar ubicando esta esponja. Esta es una esponja natural. Ubicamos acá. Y este jabón de ortiga estaré ubicando dentro de esta bolsita, que también está en el canal. También estaré dejando el enlace en la descripción. Aquí adentro vamos a ubicar el jabón. Así quedaría para el spa. Y la crema de manos, si tienen un bote más pequeño, pueden ocuparlo ahí también. Este lo puedo ubicar aquí y este acá. Así es como quedaría el spa casero para el Día de la Madre. Pueden organizar así para sus mamás, y un regalo muy sencillo quizás, pero para que pueda relajarse, bien sea en las manos, en los pies o todo el cuerpo. Espero sea de su agrado y puedan hacerlo de esta manera, algo muy sencillo pero con mucho cariño. Ya ustedes pueden agregar más ingredientes, otro tipo de aceites que quieran agregarle. Solamente dejo la idea con lo que yo tengo en casa. Ok, así que estaremos viendo en un próximo video. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta aquí.